¿Qué nos podemos encontrar en la Semana Informática 2014? La Semana Informática 2014, como sabes, su lema es transformando la vida de las personas. Y si tuviéramos que resumir lo que se puede encontrar, es las últimas novedades, tendencias e iniciativas interesantes en ese campo tan amplio de aplicación de la informática, que es prácticamente todo. Pero bueno, tenemos tanto aplicaciones para el sector público como para redes sociales, comunicación, aplicaciones móviles y también tenemos cosas más técnicas, como por ejemplo el Big Data. Y el Congreso de Ingeniería Informática, que es el jueves, pues hacemos un poco una síntesis de nuevas tecnologías y tendencias que ahora mismo están en la cresta de la ola. Por ejemplo, los drones, los desarrollos para Google Glass, el escaneo y la impresión 3D, la seguridad en los dispositivos móviles, aparte de otras cuestiones ya mucho más especializadas, como el primer encuentro de peritos informáticos de la Comunidad Valenciana o los propios premios del colegio, los premios Sapiens, que se dan en cada edición de Semana Informática en diferentes modalidades. Si tuviéramos que resumirlo, básicamente sería esto. ¿En qué ayuda la informática a las pequeñas y medianas empresas? Ahora mismo las aplicaciones para dispositivos móviles están siendo seguramente el canal comercial, el canal de llegada al usuario y sobre todo la fidelización de usuarios clave al que pueden estar accediendo no las grandes empresas, que era siempre lo tradicional, sino las pymes y incluso las micropymes, empresas formadas por una persona, un autónomo, están teniendo a través de las aplicaciones para dispositivos móviles una capacidad de llegada al cliente final que hasta ahora no se podían plantear, mientras que digamos la potencia y la madurez de esa tecnología lo ha hecho totalmente viable, y no solo viable, sino que ahora mismo es uno de los ámbitos de acción frecuente y clave en el ámbito de las pymes, como decía. ¿Empleamos correctamente la informática? En el ámbito personal, todo, digamos, hay muchas tendencias que nos están haciendo cambiar de hábitos muy rápidamente. Entonces, ahí, digamos, si tuviéramos que generalizar, pues evidentemente la gente no es muy reflexiva en el uso que hace de las cosas. Se suele utilizar lo que más se utiliza. Es decir, la gente sigue un poco las tendencias masivas o que se ponen en moda. Es normal, como cualquier otro ámbito. Pero no obstante, pues es evidente que se ha transformado totalmente el comportamiento personal y relacional en los últimos años y se va a seguir transformando. En el ámbito empresarial también se realiza un gran aprovechamiento, pero normalmente de una manera no suficientemente planificada ni reflexiva en la estrategia de la empresa. Eso es algo que está cambiando. Se está profesionalizando mucho más el diseñar estrategias de empresa más o menos de envergadura, dependiendo también de la envergadura o del tamaño de la empresa o de la organización, en el caso de cualquier otra entidad o administración pública, pero los directivos de las empresas y las organizaciones han tomado plena conciencia de que esto hay que hacerlo con seriedad, aunque sean estrategias pequeñas, hay que meditarlas porque condicionan completamente el conjunto de la acción de la organización. Por lo tanto, no se puede improvisar, porque eso te pasa la factura. ¿Están los ingenieros informáticos valorados en la sociedad actual? Bueno, los ingenieros en informática estamos muy valorados por un lado y por otro lado muy infrautilizados. Estamos haciendo muchas tareas que se podrían resolver con otros perfiles, no necesariamente con un ingeniero. Y por contra, es que tenemos una gran oportunidad de mejorar nuestra sociedad y nuestras empresas. Estamos dejando de aprovechar muchas capacidades de alto nivel de los ingenieros en informática que podrían ser aplicadas para incrementar en mucho el funcionamiento y en definitiva el negocio, en el caso de la empresa, de las organizaciones. Esto es algo que también está cambiando, relacionado con lo que te decía antes de la conclusión de los directivos, de darse cuenta realmente que no pueden descuidar la toma de decisiones y la planificación y la estrategia de lo que al final es el sistema nervioso de su organización, que les sirve para tomar decisiones directivas, decisiones comerciales. En este momento, mediante las redes sociales, por ejemplo, les sirve hasta para hacer marketing, comunicación, relación con los clientes, etc. Incluso para tomar
¿Podría explicarnos qué son y en qué ayudan a las empresas los Big Data? Big Data